Sobre todo escuchar antes al general Juan Domingo Perón en el día que se cumplen 50 años de su paso a la inmortalidad. Y en el día de hoy, temprano por la mañana, me desayuné viendo un contenido generando por nuestro querido compañero y amigo, el grandísimo y fenómeno Fausto Frau, un pibe que hizo una descripción de lo que es Perón, ha sido Perón como persona y como gobernante, que valió la pena una vez más que le digamos: Fausto, ¿querés charlar un ratito con los amigos de Goles y Rock and Rolls? Y él, como siempre, amablemente dijo que sí. Fausto querido, Pablo Valenti te saluda. ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Ruso? Tanto tiempo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy estoy solito. El ruso se las ha Ah, bueno, picado. está bien. Así que, amigo, bueno, primero te felicito porque has hecho un resumen extraordinario de lo que ha sido Perón, no solo como persona, sino también como estadista. Y que esta descripción venga de boca de un pibe como vos, habla que la juventud, divino tesoro, en gran parte sabe, conoce y adhiere a las enseñanzas del general. Para quien no haya escuchado ese relato extraordinario que hiciste, ¿cómo se lo podrías resumir? ¿Qué fue Perón? ¿Qué es Perón? Bueno, primero muchas gracias por todas las cosas que dijiste sobre el video. Para, para mí, Perón, creo que más allá de hablar de lo que todos ya sabemos, y Uh-huh. muchos igual ponen en duda, pero infructuosamente, creo Uh-huh. que no se ve al Perón más allá del rol típico presidencial de Perón, derecho del trabajador, Uh-huh. marcha peronista, choripán. Como Sí, que es verdad. no se va más allá de eso. Y Perón realmente fue un intelectual, porque hoy en día el Sí, intelectual te claro. lo pintan como, bueno, un tipo de polera con Sí, pitucones en los codos y con una pipa, ¿no? sí, Porque es sí, la sí, realidad. sí, sí. Y Perón era un tipo que era un verdadero intelectual y que fue un intelectual que todo lo que estudió Sí, hasta sus, ¿cuánto fue? 50 años, sí, cuando fue cuando fue presidente, presidente, exacto. eh, lo aplicó en el gobierno y eso no se ha visto en la historia Uh-huh. porque no hemos tenido grandes intelectuales prácticos en nuestra historia. Creo que Perón fue eso, fue un predicador Uh-huh. y un actor también. Sí, Creo que sí. no recuerdo, alguien lo decía en la teoría política, Uh-huh. de los predicadores y los ejecutores. Perón fue ambas. Exactamente, exactamente. Además estamos hablando de una persona con una formación gigantesca en la filosofía. Eh, él promovía desde su irrupción dentro de la política nacional a la inclusión de la filosofía para la construcción del análisis político, y no solo lo hacía en Argentina, sino también que lo llevó adelante y lo empujó a este pensamiento para que se desarrolle en el resto de América de habla hispana, como pasó en Colombia, como pasó en tantos otros lados. O sea, estamos hablando de una persona con una capacidad gigantesca de análisis, de aprendizaje y sobre todo de enseñar al otro lo que él en su cabeza tenía, ¿no? Sí, totalmente. A ver, como vos decías, pasó en muchos lugares la cuestión de y creo que son los mejores líderes de la historia mundial, ¿eh? Sí, Yo claro. hablo mucho en absoluto cuando me refiero a grandes figuras, capaz es por una cuestión de admiración, pero los grandes líderes, por lo menos del siglo XX, para acotar un poco las cosas, Uh-huh. han sido de la tercera posición. Sí, claro. Y, a ver, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos que más tiempo gobernó, el único reelecto 4 veces, bueno, reelecto 3 veces, electo cuatro, Uh-huh. Franklin Delano Roosevelt. Sí. No era expresamente tercera posición, pero Uh-huh. tuvo políticas muy parecidas a las que después tuvo Perón. Es verdad. El mariscal Tito en Yugoslavia, Sí, señor. tercera posición. Sí. Gaddafi, Saddam Hussein, que capaz Sí. nombrando a esta gente de Medio Oriente, Uh-huh. se levanta la polémica, pero es gente que logró desarrollar sus países, que eran Uh-huh. desiertos, que no eran totalmente subdesarrollados, y los dejó en los primeros puestos de educación, Uh-huh. de un montón de cosas. Creo que Perón fue un líder de esos Uh-huh. Claro. y fue muy... A ver, Perón, por ejemplo, el único presidente que conozco, yo por lo menos, que hizo un congreso de filosofía internacional Claro. y lo presidió él. Claro, sí, sí, sí.
sí, sí. Vos nombraste, estamos hablando con Fausto Frau, un compañero, un generador de contenidos, un pibe muy inteligente, un pibe que sí. Vos nombraste a Gaddafi y a Hussein. Justamente, dos personas demonizadas por lo más recalcitrante del imperialismo global capitalista voraz, que es Estados Unidos, que es Israel y que es Inglaterra. En esos dos ejemplos que vos diste, claro, la gente que no estudió al respecto o que solo seguía por lo que le arriman los mercaderes de la información, dicen, esos eran tiranos en sus países de Medio Oriente. Y no, eran justamente personas que desarrollaron a sus países y por eficaces los terminaron ajusticiando como los terminaron ajusticiando, ¿no? Porque es Totalmente, así. creo yo que, a ver, Gaddafi es el líder libio. Sí, por supuesto. Saddam Hussein es el líder iraquí, y esto no lo digo yo, lo dice una figura controvertida, a quien de ninguna manera podemos comparar a nadie de los que venimos nombrando hasta ahora, pero que es controvertida y que tiene un espacio privilegiado en la política mundial, que es Donald Trump. Donald Sí. Trump en la campaña del 2016 lo dijo. Nosotros hicimos, en inglés por supuesto, pero Sí, lo claro, que dijo sí. fue, nosotros hicimos un quilombo terrible en Medio Oriente. Sí. Si nosotros, hablando de Estados Unidos, Sí. no hubiéramos matado a Saddam Hussein y a Gaddafi, estaría muchísimo más estable. Claro. Y es la Por supuesto. realidad. Sí, sí. Eran grandes líderes formados, ambos militares. Eso tiene mucho en común. Todos fueron militares. Sí, Tito, sí. Gaddafi, Exacto. Perón y Hussein. bueno, un montón de Charles de Gaulle en Francia. Charles de Todos Gaulle. fueron militares. Sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad. Y creo que se demoniza mucho porque, ¿sabes qué pasa? Creo que esto que voy a decir es bastante polémico, muchas personas pueden y están en su derecho de no estar de acuerdo, pero muchas veces la democracia tiene unas reglas que son importadas, que no son generadas en los países. Acá la democracia no la creamos nosotros, no. Nuestra democracia ha sido impuesta, ha sido forzada, no en la Constitución, sino a través de un montón de instrumentos legales. Y es una democracia que, a ver, el pueblo realmente elige cooptado por los medios de información, los medios de comunicación. Entonces, en esos países, vamos a decir la verdad, eran todos dictadores. Sí, sí. Eran dictadores. Pero ¿qué otro presidente libio generó pasar del analfabetismo casi total al alfabetismo del 90% de Exacto. nadie? Bueno, y por eso fue justiciado, querido Fausto, por eficaz. Todos los ejemplos, vos trajiste dos ejemplos, ¿no? De los cuales nos aferramos. Gaddafi, Hussein. Vos al global de la gente, en el mundo entero, le decís, che, ¿Gaddafi sí o no? No, era un dictador, te van a decir. ¿Por qué? Porque la formación de opinión a través de la historia que escriben los que ganan, a veces suele ser, a veces no, es siempre distorsiva y terminan llevando agua para su molino. Volviendo a Perón, querido Fausto, estamos hablando con Fausto Frau. Vos abordaste muy bien sus orígenes, dónde nació, que hizo deporte, que siempre fue formado, que es un tipo que se preparó para lo que terminó después construyendo, ¿no? Un mega líder, pero él fue preparándose con los recursos que tenía a mano. O sea, pragmático hasta en su crecimiento fue el general. Obvio, totalmente. Es que son personas que tienen un crecimiento íntegro y que creo que todas las etapas de su vida terminan influyendo. Perón, a ver, Perón, ese es el problema. Perón nació en la provincia de Buenos Aires, yo lo contaba en el video. Sí. Se crió en la Patagonia, Sí. vivió en distintos lugares, como muchos militares que hacen la carrera. Tuvo un montón de experiencias en su vida que creo que son muy necesarias para entender por qué Perón terminó siendo lo que fue. A ver, Perón Claro. era hijo. Porque muchas veces te dicen, te juro, si cobraran por las palabras que cada uno dice, muchísimas cosas se evitarían. Sí, Si sí, hablar sí. no fuera gratis, Sí, sí, sería verdad. otro mundo. Es muy Y bueno. creo yo que, a ver, la gente te dice, Perón era racista, era nazi. Flaco, Perón era nieto de Tehuelche, Perón Sí. creció en el campo. ¿No te das cuenta cuando lo ves que tiene facciones totalmente aborígenes? Sí, te voy a poner un punto, te voy a poner un punto y seguido ahí. Vamos a agregar algo que vos también lo has analizado, ¿no? Lo que decís es todo real, pero vos fijate cómo son las construcciones.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el botín de guerra que se estaban disputando las facciones, digamos, occidentales, Estados Unidos, y las facciones orientales, en este caso Rusia, el ganador de la contienda? Se estaban disputando la capacidad, la cabeza desarrollista de todos los ideólogos del nazismo de los grandes avances armamentísticos y tecnológicos. Entonces, vos ves cómo, terminada la guerra, negociada la finalización de la guerra, Estados Unidos se lleva un montón de cabezas nazi a laburar a Estados Unidos. Rusia se lleva un montón de cabezas nazi a trabajar a Rusia, pero si Perón trajo cabezas nazi para desarrollar acá una industria que estaba en franco crecimiento, nosotros somos nazistas y apólogos del fascismo. ¿Te das cuenta, no? Y del totalmente. Nazismo. Sí, eso es algo que no se analiza. Sí. Yo no odio decir la gente, odio decir, no me gusta. Un sector de la población o algunas personas que repiten, porque si uno dice la gente, se separa, y uno también es gente. Sí. Un sector de la población que repite, que ha logrado instalar un discurso, vos decís Perón, y te dicen nazi, violador y un montón de cosas más. Y a ver, Perón primero, nunca hubo un plan, una política pública como sí hubo, como vos bien nombrabas en Estados Unidos y en la Unión Soviética, de importar cerebros alemanes. Sí. Acá no, acá el único caso que se recuerda de eso es, creo que un alemán de apellido Richter que terminó siendo un estafador, es decir, ni siquiera proliferó el proyecto que él quería instalar. Acá lo que hubo fue, al ser un país tan amplio, Argentina, esto claramente, vos decís cualquier tipo de explicación y no te escuchan, entonces una explicación tan larga como esta, pero Argentina es un país tan grande, tiene un montón de climas, tiene climas parecidos a los de Alemania. Sí, los alemanes, de 1870 a principios del siglo XX, se vinieron acá, la Cumbrecita, hay un montón de pueblos en el litoral, eso lo sabemos. Claro. Acá lo que hubo fue una comunidad alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial ya se enriqueció por todas las personas que venían. Exactamente. Y hubo una red de contactos que se formó y de la cual Perón no formó parte, porque con ese criterio lo tenemos que acusar a Perón de ser pro Israel porque traía un montón de judíos. Claro, lo tenemos que acusar a Perón de ser pro Japón imperial porque traía un montón de japoneses. Sí, es verdad. No. Y lo más importante de todo es la visión de avanzada que tenía Perón en esa época, que los cerebros nazis del desarrollo tecnológico se lo estaban disputando Estados Unidos, Rusia y Argentina. O sea, la relevancia de esto es gigantesca. La visión en avanzada de Perón, que terminó tratando de negociar a la par de los dos vencedores de una guerra en donde Argentina había dicho que no iba a participar y que le exigieron participar, y por eso después se desarrolla lo que se desarrolló, ¿no? Porque el grupo de suboficiales y oficiales que generaron el golpe de Estado para terminar con la década infame habían no cumplido su palabra de que Argentina nunca se iba a meter en cuestiones que no tenían que ver con la Argentina misma y con la soberanía de otros países. Así que bueno, Perón ha sido siempre una cabeza de excelencia. Y vos, si tenés que aferrarte a algún aspecto de los que vos has trasladado hoy en tu contenido, de lo que es Perón, vos, si te tenés que dar con lo más importante de Perón, ¿para vos qué fue? Lo más importante de Perón, sin ningún tipo de duda, fue su poca soberbia a la hora de conformar el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque Perón lo dice en todos sus libros, en la mayoría de los que trata este tema, que él no creó el justicialismo, él lo tomó de la sociedad argentina. Sí. Entonces es un recorrido histórico, un análisis, que es la realidad. Vos ves la posición argentina, vos ves los elementos culturales argentinos, y se ven reflejados en el peronismo, pero no porque el peronismo haya tenido influencia, que la tuvo, porque ya existían desde antes, la neutralidad histórica argentina, América Latina como un territorio de paz, la proliferación, son un montón de cosas que están presentes en la identidad peronista, y el tipo creo que tomó eso y lo logró plasmar en la única ideología nacional que tenemos, porque es el movimiento nacional. Muchos de los peronistas originales y muchos jóvenes, por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina, que tuvo un libro hace un par de años muy exitoso, el padre, ¿no? Sí, el padre, que es Conocer a Perón, cuenta que muchísimos militantes de Perón nacían del nacionalismo, porque no hay una ideología nacionalista en Argentina. El radicalismo es algo rarísimo que está totalmente desvirtuado a partir de que en los 60
los radicales participaban de la semidemocracia y se cagaban en la abstención revolucionaria, Sí, que era sí, claro. uno de sus principios partidarios. Claro, Ni sí, hablar sí. de las demás posiciones. La izquierda, el socialismo, el comunismo no tiene nada que ver con Argentina, Ujú, el conservadurismo y el liberalismo tampoco. Y ujú. Perón logra crear una ideología hecha a medida de los argentinos, Sí, señor. hecha para el pueblo argentino. Y hoy en día es muy complicado, porque hasta las campañas políticas las hacen extranjeros, las importan. Y Increíble, bueno, y así no increíble. funcionan. Sí, y en esa también entramos nosotros, el campo popular, que tanto desoyó las enseñanzas de Perón, que se terminó intoxicando un progresismo OPA y estamos donde estamos, mi amigo. Fausto querido, se me está yendo el programa, yo quiero agradecerte porque te estoy transformando como un columnista. Perdón, amigo, yo te llamo porque me parece muy bien todo lo que haces y No, para nada. enriquece. Perdón, si Sí. queremos organizar una columna, después se puede, yo estoy más que Qué dispuesto. grande que sos, qué grande que sos. Siempre has dicho que sí a nuestras invitaciones y a mí me gusta que la gente escuche cabezas de jóvenes pensantes. En un momento donde hay una juventud bastante aturdida, que haya un poco de luminosidad en cabezas como la tuya, siempre es bienvenida, Fausto querido. Así que te agradezco, mi hermano. Muchas gracias, no, muchas gracias a vos, Pablo, siempre que me invitás vos, que soy un agradecido, como también cuando me invitan de otros lugares, doy muchas gracias porque el tiempo en la radio y en cualquier medio es muy importante y bueno, que se lo den a un pibe de 20 años, la verdad que me honra mucho, muchas gracias. Estaremos en contacto entonces, fenómeno, ¿te parece? Sí, charlaremos, muchas gracias. Gracias. Pasaba el querido Fausto Frau por goles y rock and rolls.